¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, bienvenidos a esta hora. Comenzamos ahora en 7 Televalencia, la reflexión, el debate, el análisis. Hoy no se lo pierdan, promete 2 mujeres, 2 políticas de 2 formaciones diferentes y un periodista que nos va a ayudar a moderar también y a preguntar sobre todo lo que nos afecta. Empezamos, les presento, fue diputada socialista, es ahora candidata al Congreso por Valencia por el Partido Socialista. Isabel García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos, un placer. ¿Cómo va la precampaña electoral? Intensa, intensa. La verdad que sí, pero llevamos en precampaña 6 meses prácticamente, o sea que... No hemos dejado de estar, No hemos dejado de estar en campaña, desgraciadamente, pero ahora ya queda el tirón final y ya está. Y luego a disfrutar de lo votado. Bueno, pues nos alegra verle, mucho que preguntarle. Bienvenida, es también abogada, fue consellera, concejala. Hablamos de María Ángeles Ramón Gin. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y diputada en el Congreso, me ha faltado decir. Bueno, también sí, durante la etapa así fue. ¿Cómo va la precampaña también en su partido? Bueno, yo creo que en general va todo igual. Llevamos tanto tiempo con unas convocatorias consecutivas que yo creo que ya al final no sabemos ya cuándo estamos sino en campaña. Y bueno, yo tampoco creo que sea una campaña, como también es más breve en el tiempo por ser una repetición, pues bueno, una campaña importante, desde luego, muy importante. Pero yo creo que bastante tranquila, aunque nosotros los que estamos ahí tenemos faena, pero la sociedad creo que vive con bastante tranquilidad y bueno, espero que luego vayan a votar todos. Una campaña muy importante, pero totalmente diferente. Los ciudadanos estamos cansados, hay una gran desafección que yo creo que se nota, lo vamos a analizar. Vicente Climent es delegado del periódico de aquí, Valencia, habitual de esta casa. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues con 2 mujeres, con 2 políticas. Encantado de poder participar en esta mesa con personas tan eminentes dentro de sus respectivos partidos políticos y del panorama político general valenciano. Así es, pues comenzamos, si les parece, analizando los datos del CIS. El Partido Socialista igualará o mejorará los resultados de abril y el Partido Popular adelantaría a Ciudadanos en algunos de los titulares. Isabel García, buenos resultados para su formación. Hay que tener en cuenta que se realizó esta encuesta antes del proceso y también de la exhumación de Franco. 2 componentes que podrían o no variar el voto. Bueno, en realidad es una encuesta que está realizada, es una muestra de 18.000 ciudadanos y ciudadanas, con lo cual es una muestra bastante amplia. Y lo que sí que marca es una tendencia, ¿no? Es cierto que se ha elaborado antes del proceso y antes de la exhumación de Franco, pero marcan una tendencia que ya se vienen reflejando en todas las encuestas, como que el Partido Socialista aparece como el preferido por la mayoría, como que se consolida como el centro izquierda, se consolida como la preferencia también dentro del voto por parte de los ciudadanos. Yo creo que marca una serie de tendencias que nos pone en una buena situación y bueno, nosotros aspiramos a mejorar los resultados que tuvimos el mes de abril, pero también es verdad que son encuestas, que luego, ahora mismo, como decía el otro día el presidente, las urnas están vacías, están a 0 para todos y todas, y el 10 de noviembre, cuando termine la jornada, es cuando realmente sabremos... Esa encuesta es realmente la que vale. Exacto, sí. María Ángeles Ramón Gin, resultados tampoco no son malos para su partido, su formación, ¿cómo se miran? Bueno, yo efectivamente, y dentro de lo que estabais comentando, de que ese día se va a ver y siempre las encuestas pues tienen su margen de error o gente que no ha opinado, yo creo que desde luego para el Partido Popular, y yo voy a decir, me atrevería, en general la sociedad, creo que entramos en una vía un poco de normalidad. Es decir, yo creo que ha habido en este país fenómenos políticos, o sea, partidos políticos, grupos políticos que han surgido en un contexto muy concreto, son muy coyunturales. Siempre hemos pensado que, bueno, pues eso tenía un tiempo limitado y desde luego todas las encuestas, no solo la del CIS, indican en ese camino que se va, no me gustaría decir normalizando, porque todo es normal, todos los que votan a todos los partidos, sino de alguna manera estableciendo otra vez, no el bipartidismo, pero sí que los partidos que obedecen a un momento y a un problema concreto de la sociedad, pues lógicamente van disminuyendo en apoyos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque para mí, que la sociedad se tranquilice, se normalice y muchos conflictos que hemos vivido en estos últimos años se solucionen, pues llevarán también a mayor normalidad. Y desde luego por el Partido Popular, pues las expectativas son buenas y estamos trabajando para que así sea. Bueno, pues veremos qué ocurre. Señor Climent, ¿se reforzaría el bipartidismo según esta encuesta que hemos conocido hoy?
Un bipartidismo imperfecto, pero sí, por coger el hilo de lo que decía María Ángeles, normalizar no, pero homogeneizar con lo que suele pasar en el resto de Europa, en el que hay un partido fuerte de centro-izquierda, un partido fuerte de centro-derecha y luego algunos partidos un poco más pequeños, que son los que al final ejercen el papel de bisagra y dan el gobierno a uno o a otro. Bueno, pues parece que vamos de camino a eso. Lo que pasa es que, claro, hemos tenido tantos fenómenos nuevos en los últimos años, Ciudadanos, Podemos, Vox, ahora el partido de Rejón, aunque en este caso, en el caso valenciano, ya conocemos cuál es la marca porque tenemos a Compromís en las instituciones, bueno, pues que todo eso tardará en homogeneizarse con respecto a lo que pasa en el resto de España. De todas formas, al final hay una cosa que no cambia nunca, esto es como lo de Lampedusa, que cambie todo para que al final quede todo igual, y es el papel básico para la gobernabilidad de España que tienen los partidos nacionalistas e independentistas. Eso no cambia. Sí. Al final... Pero eso siempre ha sido así. Siempre todos hemos gobernado, todos los partidos políticos han gobernado con el apoyo del nacionalismo. Los primeros nacionalistas y ahora independentistas catalanes, porque hay que recordar que el PDeCAT, en fin, como se llama en cada momento, etcétera, antes eran autonomistas, o sea, se hicieron independentistas en 2012, así de la noche a la mañana. Esquerra sí que lo era y otras formaciones políticas más a la izquierda también, pero bueno, que al final estamos siempre, la gobernabilidad de este país está en manos de esos grupos políticos. Y eso a mí me parece preocupante por lo que de desigualdad entre españoles supone. Al final todos sabemos que estos partidos suelen extraer contrapartida. El caso catalán ahora es diferente porque está todo muy encendido, pero en el caso del PNV es paradigmático. Siempre sacan alguna inversión más que los demás. Todos menos la Comunidad Valenciana, los valencianos. María Ángeles perdemos nosotros. Sí, de acuerdo con la reflexión del señor Climent. Yo creo que en una parte es cierto, pero también es verdad que yo creo que habría que hacer, pues a lo mejor una cronología, que no es el momento de la evolución de Convergencia, ¿no? Yo creo que es cierto que tanto el Partido Popular como el PSOE, pues en sus momentos han estado apoyados por lo que era Convergencia. Nada tiene que ver con lo que es ahora, porque yo entiendo que era un partido, pues bueno, pues nacionalista, no independentista, bueno, con sus componentes, como siempre. De sacar inversiones era lo mismo que el PNV sí, pero ahora. Vamos a ver, pero exactamente, pero desde mi punto de vista tenía unos planteamientos más serios. Efectivamente, yo creo que se mantenía un equilibrio entre Cataluña y el resto de España, un equilibrio, pues bueno, yo creo que bastante normal, que no perjudicaba tampoco en exceso. El problema es cuando Convergencia se vuelve loco, porque yo creo personalmente que desde luego eso es un proceso que hacen equivocadamente para tapar toda la corrupción cuando aparece lo de los Pujol y compañía, entonces el señor Mas y todos se inspiran y empiezan a desvariar. Eso genera un grave problema para Cataluña, para los catalanes y para toda España y para la política de pactos, porque claro, no era lo mismo pactar con aquella Convergencia, que más o menos se lleva a un acuerdo, que con una panda de no se sabe en algunos casos de qué. Y eso creo que desde luego ha llevado a lo que está pasando en Cataluña, que lo han provocado desde Convergencia. Pero es cierto también un poco lo que decías, aunque PP mejor, que aquí cada uno podemos hacer nuestra valoración y estar satisfechos o no, y el día 10 más. Pero lo bien cierto es que la gobernabilidad de España vuelve a quedarse exactamente igual de compleja que en este momento. Y ahí vamos. Eso es verdad. Isabel, los pactos o lo que pueda ocurrir. Porque más o menos si se pueden ir... Si no quiere, pues va a tener los mismos a los que no quiere. No, nosotros sí queremos. Nosotros queremos pactos, de acuerdos de legislatura. A nosotros lo que nos gustaría una vez más es gobernar en solitario porque creemos que es mucho más práctico. Y el tiempo nos ha dado la razón. Imaginaros que hubiésemos entrado en un gobierno con Unidas Podemos, en la situación de Cataluña, lo que hubiese sido. Hubiésemos tenido una crisis de gobierno a la semana simplemente de dar formarse el gobierno. Nosotros lo que queremos es un gobierno estable, un gobierno coherente, un gobierno largo en el tiempo, porque este país lo que necesita es estabilidad, ¿no? O sea, no necesita de muchos experimentos. Y la pregunta es ¿con quién? Claro. Bueno, pues porque los números no salen. No, los números no salen, pero pueden haber acuerdos de legislatura con unos y con otros. Nosotros no nos oponemos. Tenemos claro que si queremos una agenda progresista, sabemos a dónde tenemos que mirar. Y si queremos una agenda con la defensa de la Constitución y el papel del Estado, también sabemos a dónde mirar. Al Partido Popular, en este caso, Ciudadanos. Ciudadanos. Sí, pero no te estoy hablando de formalizar un gobierno con ellos, te estoy hablando de pactos puntuales. El señor Casado ha dicho que estaría dispuesto a formalizar pactos en este sentido donde prime el sentido de Estado. Nosotros nunca hemos dicho que no a eso. A mí lo que me duele es comprobar que las culpas se le echan al presidente Sánchez cuando en las manos de unos y de otros estaba también el desbloqueo de la situación. La abstención del Partido Popular, claro, en este caso. El Partido Socialista fue generoso a pesar de la crisis inmensa que eso supuso dentro del seno del PSOE. Fuimos generosos en su momento y con el dolor de muchos de los corazones de nosotros, ¿no? Facilitamos un gobierno del señor Rajoy para desbloquear la situación en la que se encontraba España.
lo que no se puede hacer es pedir cuando lo necesitas y no dar cuando lo necesita el otro, porque al final el sentido del Estado tiene que ser el mismo siempre, ¿no? Cuando la balanza se mueve en un lado o en otro. Señor ¿no? Climent, y enseguida María Ángel, que quiere entrar. Sí, yo creo que ahí falla a la hora de pedirle al Partido Popular esa generosidad que demostró el PSOE en aquel momento que relata Isabel. Falla porque por en medio estuvo ese momento histórico la moción de censura. La moción de censura, para conseguir sacar adelante la moción de censura, Pedro Sánchez y el Partido Socialista recabaron los apoyos de gente que luego sabemos que no tienen ninguna afección por el concepto constitucional y eso yo creo que se tomó además como una afrenta personal por parte del Partido Popular, que consideró una deslealtad ese proceder, esa manera de proceder, y por lo tanto ahora es difícil pedirles a ellos esa misma generosidad. De todas formas, vamos a ver lo que pasa el 10 de noviembre, porque yo creo que Pablo Casado también ha hecho alguna señal en el sentido de que... ¿Vamos a un pacto a la alemana, señor Climent, bueno, María Ángel Ramón, o más un poco a lo que... Yo creo que... la verdad es que yo no, para esto de hacer futurible soy muy mala, ¿eh? Vale. Yo ni siquiera apuesto porque siempre pierdo. Pero yo no creo que vayamos a un pacto a la alemana. Nuestra idea es un gobierno solitario y en todo caso con pactos puntuales, que yo creo que sería lo lógico, ¿no? Sí, que es verdad que hay un antes y un después en Pablo Casado, es decir... Bueno, vamos a ver, sí, bueno, lógicamente las cosas cambian en el interior de vemos los más partidos. moderado ahora. Es diferente, es una etapa muy distinta. Sí que es bien cierto que aquí han ocurrido muchas cosas, ¿no? En estos últimos años muchas, ¿no? Que los ciudadanos pueden recordar. Por ejemplo, el tema de la moción de censura, una moción de censura en donde se unieron todos y algunos porque yo creo que a algunos grupos les daba vergüenza no sumarse a lo aparentemente progresista en eso. Bueno, pero eso es un hecho muy reciente que está ahí, y yo la habilidad que le reconozco al señor Sánchez es haber sido el partido más votado en unas elecciones, haber sido incapaz de formar un gobierno y repartir responsabilidades a todos menos a su partido. Eso es una habilidad que además se ha hecho con una clarísima estrategia desde todas las instancias del Estado, en donde todos eran culpables menos él. Entonces yo creo que esto tampoco es así, ¿eh? O sea, el que está... que es verdad que el que ha ganado las elecciones tiene la responsabilidad de formar gobierno, y si fracasa como ha fracasado, y además creo, que además ha dicho claramente que quería fracasar, es decir, que con los que se le ponían delante el señor Iglesias y compañía, que morían por ser ministros y morían por entrar en un gobierno, desde el primer momento el señor Sánchez dejó muy claro que él no iba a pactar con nadie, con lo cual las elecciones estaban cantadas. Eso no ha sido así, el relato no es ese. Nosotros, no, primero, lo de repartir culpa, nosotros también asumimos, y yo entiendo que cuando no somos capaces ninguno y otro de llegar a acuerdo, las culpas son de todos, pero unos tienen más culpa que otros, eso es evidente, porque al final nosotros los que ganamos las elecciones éramos nosotros, evidentemente, y teníamos que formar el gobierno, pero nosotros hicimos todo lo que había que hacer, tendimos la mano a todos los partidos. El PP, el Podemos nos acusa de haber mendigado el apoyo de PP y Ciudadanos. PP y Ciudadanos nos empujaba a un pacto con los independentistas, pero al mismo tiempo no querían que tuviésemos ese pacto. O sea, a ver, responsabilidades tenemos todos y todas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que no quisiéramos pactar desde el principio. Yo creo que al principio sí había una voluntad de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Lo que pasa es que las exigencias maximalistas de Unidas Podemos eran inasumibles. Es que cualquier cosa que les ofrecíamos les parecía basura, llegaron a decir, llegaron a llamar al Ministerio de Vivienda Ministerio de la Nada. O sea, el Ministerio de Igualdad, que era Santo Sanctorum para el Partido Socialista y que en el último momento también lo ofrecimos, de repente les pareció una dirección general sin competencias. Eso es cierto, que claro, Unidas Podemos exigió ahí mucho en esta negociación. Precisamente por esa actitud de Unidas Podemos, ¿no crees que sería, después del 10N y dando por hecho que el Partido Socialista gana en las elecciones, como parece que auguran todas las encuestas, unas con mayor fortuna que otras, ¿no crees que sería hasta más fácil conseguir algún tipo de pacto con el centro derecha que con Unidas Podemos, vista esta actitud que no creo que varíe? No sé lo que tendrá en la cabeza el presidente del gobierno en funciones y no le voy a marcar yo la agenda. No, pero tu opinión es valiosa. Pero claro, yo creo que siguiendo el hilo de lo que se ha comentado tanto por el propio presidente en funciones o por el secretario de organización del partido, la intención, como digo, es llegar a acuerdos, pactos de Estado con todos, en la medida de lo posible. Lo que hay que conseguir, yo creo que
lo que no podemos dar es un nuevo espectáculo a la ciudadanía. O sea, unas terceras elecciones que no se les ocurra a nadie. No, yo creo que primero porque no hay cuerpo que lo aguante. Si el Ministerio de Vivienda era el Ministerio de la Nada hace unos meses, pues me imagino que ahora después, si hay que volver a pactar con Podemos para conformar un gobierno estable, pues seguirá siendo de la nada. Si escuchas la campaña que está haciendo Unidos Podemos y el señor Pablo Iglesias, realmente va a ser difícil pactar con ellos, ¿no? Porque el enemigo nos hemos convertido nosotros y últimamente hasta Vox le aplaude el discurso Podemos. Veo más abiertos en ese terreno a los señores Casado. Yo creo que estaría más en la línea de Rivera podría ser. Sí, que es verdad que se ha hablado de cosas puntuales, que cada uno está. Yo creo que al final por España efectivamente hay que llegar a un acuerdo, pero es que efectivamente el resultado de las encuestas es, o sea, mejoramos unos no otros, pero como decía antes es muy similar. Entonces el Partido Socialista va a tener otra vez de la pelota en su tejado y yo lamentablemente el Partido Socialista es muy grande, hay mucha gente y tal, pero yo creo el señor Sánchez desde el primer momento, como he dicho antes, se le ha visto pues mucha chulería, porque es muy propia de él, y ya no como adjetivo, creo que no tiene por qué unido con el socialismo, pero sí, y desde el primer día era muy displicente con Podemos, ojo, que no es que yo esté de acuerdo con Podemos, ojo, y desde luego no me gustaría un gobierno con Podemos, vamos, dicho sea de paso, ¿no? Pero yo creo que desde el primer día, pues la señora Calvo y otros ejercían para entretener al personal con el tema y a los medios, cuando él sabía claramente que, que nunca, sí que aunque el señor Iglesias le hubiera dicho, dame, no sé, la portería, tampoco. Yo me imagino que algún día la historia contará la verdadera historia de esas negociaciones, ¿no? En cualquier caso, no hay que confundir la gobernabilidad con los pactos de Estado, ¿no? Le he dicho que la gobernabilidad, nuestra intención es hacerla solo. Eso sí, tiene que estar reforzada por un compromiso por el resto de los grupos para que podamos aprobar los presupuestos, para que haya un gobierno largo, estable en el tiempo, sobre todo porque hay situaciones muy complejas que tenemos el tema de Cataluña, tenemos el tema del Brexit, tenemos la incipiente crisis económica que parece que anda por ahí asomando otra vez. O sea, hay un mogollón de problemas que a la gente le preocupa y lo que tenemos que conseguir es dar estabilidad a este país. Y a eso nos tenemos que sumar todos y todas. O sea, que yo creo que no hay excusa posible para que el día 10 de noviembre salga el resultado que salga de las encuestas, que espero, como así dicen las encuestas, que sea favorable para el Partido Socialista. El día 11 de noviembre estemos todos arrimando el hombro para que haya un gobierno en España, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Seguimos hablando de estos pactos. Esta encuesta, la del CIS que estamos comentando, se realizaba antes de la exhumación de Franco y de todo el lío, si me permite la expresión, de Cataluña. Hablaba esta semana Joan Baldoví, ya saben que es el candidato de Més Compromís al Congreso, y decía que a la derecha le va bien si hablamos todo el día de Franco y de Cataluña. Lo escuchamos. Centrar-nos molt a parlar de temes de Franco i de Catalunya fa que no parlem de temes importants en aquesta campanya. I nosaltres del que volem centrar aquesta campanya és justament això. Ja li va bé a la dreta que es parle tots els dies de Catalunya i el que justament volem parlar són de temes socials que són el que importen a la immensa majoria de la gent. Habría que ponerle alguna medalla al que finalmente nos hizo volver a unas elecciones donde todo estará prácticamente igual o incluso más enrevesado. Los que dijimos que no iba a servir de mucho, o incluso los que le dijimos, señor Sánchez, desconfíe de los idus de marzo, porque en definitiva para lo único que ha servido es justamente para que la extrema derecha parece que vaya a subir y el Partido Popular también vaya a subir. Por tanto, creo que lo que se tendría que haber hecho es haber acordado antes. Bueno, mucho que comentar de las declaraciones del señor Baldoví. Todos quieren entrar. Señor Climente, le dejo usted la palabra primero. Pondría la oración en pasiva. Lo que pasa es que le va mal a Compromís hablar de Cataluña. Y yo quiero, por eso no quiere el señor Baldoví que se hable de Cataluña, porque les va mal a ellos. Y yo quiero recordar al señor Baldoví y a quien corresponda que fueron precisamente de su partido, del Bloc, la parte mayoritaria de Compromís, donde suscribieron hace unos días una declaración de apoyo a los independentistas catalanes. O sea que de Cataluña hablan ellos. De Cataluña hablan ellos. Dice... Sí, bueno, yo creo que en una línea similar, ¿no? O sea, de Cataluña hablamos todos, hablamos ¿no? todos, porque es un problema que está latente en España y está por resolver con una sociedad muy dividida, que esto también es un problema muy grave de presente y de futuro cercano y más lejano. Yo creo que es gravísimo, pero efectivamente hay
hay una cuestión. Yo creo que el señor Baldoví, un poco las declaraciones, está un poco enfadado porque las encuestas creo que tampoco les benefician mucho y porque efectivamente el tema de que Cataluña esté candente, porque efectivamente ha habido conflictos que lo han puesto en una situación pues, realmente preocupante, y con las declaraciones de muchísimos de sus líderes o de las personas a favor de los presos, a favor de la amnistía, todo, claro, pues los ponen en una posición muy compleja en la Comunidad Valenciana y en Valencia, que es su ámbito de actuación, aunque ahora vayan con el señor Errejón. Entonces, bueno, yo creo que aunque lo de Cataluña es grave, también la gente que piense, cuando estaba votando Compromís, que se den cuenta que ellos defienden otras cuestiones que estoy segura que la inmensa sociedad, la mayoría de la sociedad valenciana, e incluso de los que le han votado, no comparten. Entonces, bueno, el tema de Cataluña, que es gravísimo, ha servido para desenmascarar alguna parte de Compromís. Sí, en cualquier caso, pues claro, bueno. Y pone un poco en una situación incómoda al Partido Socialista, que son sus socios de gobierno. Isabel García. No, yo creo que no. Nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer en Cataluña. Hay una cosa en la que sí coincido con Baldoví, es que a la derecha, pero a las dos derechas, a la derecha catalana, a la derecha burguesa catalana, que es la que propicia la situación en la que estamos cuando rompe con Convergencia, crean el PDeCAT, luego el Junts.cat, etcétera, para tapar las miserias de la familia Pujol. Y a las derechas nacionalistas les viene muy bien también, que es verdad que se hable de Cataluña. Y yo no sé si la exhumación de Franco les viene también, pero del tema de Cataluña seguro que sí, ¿no? Nosotros la posición respecto a Cataluña la tenemos clara. Hay que atacar el tema con contundencia, pero con la proporcionalidad correspondiente. Hay que dialogar, porque si no se dialoga no hay una solución. No es el momento del diálogo, porque primero para eso el señor Torra tendrá que pedir a la gente que pare la violencia en la calle, tendrá que pedir disculpas por los ataques a los que está sometiendo a los Mossos de Escuadra. Hay que bajar la tensión, lo primero. Exacto, yo creo que lo que estamos haciendo es rebajar la tensión. Yo creo que eso se está consiguiendo. No es lo mismo la tensión que hubo los 5 primeros días a lo que había. Es verdad que siguen habiendo manifestaciones en la calle, pero bueno, esto es la democracia. Mientras esas manifestaciones no se trasladen a la violencia, yo creo que se puede soportar, ¿no? Hombre, lo digo yo desde la distancia, porque los que están allí seguro que lo soportan peor, ¿no? Exacto. Pero bueno, el derecho a manifestarse es un derecho constitucional, ¿no? ¿Se debe aplicar el 155? No lo creo. ¿El 116, como plantea Vox? Primero que las fuerzas de seguridad del Estado están colaborando, con lo cual la Ley de Seguridad Nacional es evidente que no es necesario. Y esto no lo digo yo, no lo dice el Partido Socialista, lo decía la otra noche el antiguo secretario de Estado, el anterior secretario de Estado del Partido Popular, decía que aquella ley se creó porque no había colaboración entre las fuerzas de seguridad, pero en estos momentos no tenía sentido, porque desde hace muchos meses están colaborando. El 155, es que la derecha utiliza el mantra, sobre todo la derecha nacionalista española, utiliza el mantra del 155 como si fuera a solucionar todos los problemas, pero más allá del 155, o sea, si ahora aplicamos el 55, ¿eso quiere decir que va a parar la violencia en la calle? No. O sea, es probable que incluso incendiemos más la situación, como está pasando en nuestros países, ¿no? Probablemente. Yo creo que lo sensato es rebajar la tensión, hacer las cosas con sentido común, con sein, como dicen los catalanes, que hace tiempo que no lo utilizan la mayor parte de ellos, y sobre todo con proporcionalidad. Y luego ya sentarnos, evidentemente tiene que haber una mesa de trabajo para que se hable del tema de Cataluña, claro. Cataluña, Vicent, María Ángeles. A ver qué pasa en los días previos a las elecciones. Lo que yo tengo para mí, tengo la sensación, pero vamos, no es más que eso, que todos estos que se han manifestado violentamente, el derecho a la manifestación, eso yo creo que no lo duda nadie, que está reconocidísimo en toda España, también en Cataluña, ahora de la manifestación pacífica, de la manifestación violenta, es lo que no se puede consentir, entre otras cosas, porque supone una desigualdad entre españoles. Unos se saltan la ley como les da la gana y otros tenemos que cumplirla por la cuenta que nos trae. Entonces eso me parece francamente mal. Pero yo tengo para mí que igual todos estos que se han manifestado violentamente en días anteriores están guardando fuerzas para, en vísperas... 9. Han hecho una convocatoria el día 9. Claro, han hecho una convocatoria para cambiar el sentido del voto, para influir en el sentido del voto. Al eso estilo es lo de lo que pasó el 11M, efectivamente. Vísperas del 14M, recordaréis, pues eso, fíjate, salvando todas las distancias. Entonces, eso es ellos que se manifiestan, de personas de izquierda, que luego no lo son, porque a mí esto de los CDR y todo eso me llama poderosamente la atención, porque se manifiestan jóvenes de izquierda radical y resulta que siguen el juego de la alta burguesía catalana, que es quien está detrás de todo este proceso independentista, ¿no? Y van a manifestarse el día 9, van a crear el caos en las calles el día 9 para que gobierne la derecha el día 10.
por día 11. Esto, bueno, es lo que preocupa, curioso, ¿no, María Ángel? Sí, claro, es curioso, ¿no? Yo creo que eso sería curioso en el resto de España, pero hay que conocer bien a Cataluña, hay que conocerla bien y saber que allí les guía el nacionalismo o independentismo, en muchísimos casos muy por encima de la ideología. Ellos lo que quieren es su independencia, hacer la República Catalana y luego ya ganaría la derecha o la izquierda, porque es que en España a veces confundimos esto, el tema territorial con el tema ideológico, porque se puede hacer una República Catalana de izquierdas o de derechas, en función ganen luego las fuerzas políticas. Ese no es el problema, pero yo no lo veo tan extraño. Ahí se juntan todos los que creen en ese proyecto. Lo que pasa que es verdad que además de todos esos se han juntado pues violentos, antisistema, que han generado un grave problema. Esta mañana escuchaba en la SER a unos jóvenes que hablaban del qué les motivaba para manifestarse estos días. Y aquí lo que ha pasado es que a muchos de estos jóvenes, que les pasa como al resto de los jóvenes en España, pues se ven con problemas a la hora de encontrar trabajo, sin salida futurible, con carreras que no pueden pagar a lo mejor por el alto coste de las matrículas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Les prometieron que con la República todo eso se solucionaba de la noche a la mañana. Entonces, claro, se ha jugado con los sentimientos de las personas. Y cuando tú juegas con los sentimientos de las personas, luego no actúa la cabeza, no actúa la razón, actúa las vísceras. Claro. Esto demuestra que hay poco sentido crítico en determinados estratos de la población, porque vamos, a mí me pueden decir que los burros vuelan, pero si yo tengo conciencia crítica, pues veré que no hay experiencias en ese sentido. Yo he vivido 9 años en Barcelona. Antes de vivir en Valencia, yo viví 9 años en Barcelona. Yo no considero, bueno, para mí el catalán era, frente al resto de los españoles, me parecía una ciudadanía, pues de la vanguardia, exactamente, ¿no? Me sorprende muchísimo la tendencia, porque los he reconocido siempre como nacionalistas, pero nunca como independentistas. El sentimiento independentista nace... ¿Vale? El independentismo en Cataluña representaba apenas un 30%. El independentismo nace y crece después de la sentencia del Supremo, de las triquiñuelas de convergencia para tapar su corrupción y también de una mala gestión, pienso yo, del Partido Popular cuando gobernaba. O sea, no puedes dar la callada por respuesta durante tantos años, que es lo que hizo Rajoy, porque eso se le daba súper bien al hombre, ¿no? Callarte y ya veremos si las cosas se solucionan solas. Y eso creó un caldo de cultivo que nos ha llevado hasta el día de hoy, ha evolucionado hasta el día de hoy. Sí, María Ángel. Vamos a ver, yo hay una parte de la que estoy de acuerdo y otra evidentemente que no. Sí, claro. Vamos a ver, no, hay una realidad y es que efectivamente el porcentaje de independentistas ha crecido muchísimo en los últimos años, es cierto, pero ahí estoy de acuerdo porque se les ha hecho creer a muchísima gente que España les roba, que es el mensaje muy fácil, que nos parece absurdo, pero que genera poso porque no son 5, son muchos años. Sí. Entonces, igual que las personas mayores, que algunos, bueno, pues es gente que ha venido de otros lugares a trabajar y tal, se les ha dicho que las pensiones serían más altas, a los jóvenes que tendrían más ayudas, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, no justifica en nada la violencia, pero eso es lo que ha hecho, desde mi punto de vista, que incrementara también, y en eso estoy de acuerdo, el alto nivel de dependentistas. Una sociedad dividida casi al 50%, cuando hasta hace poco pues no era así, eran nacionalistas. Convergencia tiene mucha responsabilidad, pero yo creo que el Partido Popular no, porque el Partido Popular en aquellos momentos se pactaba con gente razonable. Y ahora ya no sabemos. Existe gente razonable, evidentemente, pero es un caso parecido al de los británicos con el Brexit. ¿Cómo han podido engañarles así? ¿Cómo han podido convencerles de que saliendo de Europa van a estar muchísimo mejor? Cuando la gente lo pasa mal, cree esas cosas. Yo por eso, pero los hijos, los que se están manifestando, que son probablemente hijos de burgueses en su mayoría, o al menos eso es lo que cuentan los cronistas de allí, pues estos no tienen tantos problemas como puedan tener los de clases sociales más desfavorecidas. Los que tienen necesidad y los que no tienen. Y los que vienen de Europa, lo que hay es un desencanto generalizado. Exacto. Y sobre todo eso, que cuando juegas con las emociones de las personas es muy difícil. O sea, tú puedes gestionar cualquier cosa menos las emociones. Es difícil. Sí, la gente se le ha hecho creer una cosa que no es real y la siente. Y eso no estoy de acuerdo. Pero también es verdad que el que sale con ese sentimiento no va tan organizado. Es decir, yo creo que los que han organizado la violencia fuerte y dura van organizados desde algún estamento. Se está investigando conexiones de la FDR y Puigdemont, por ejemplo, que parece ser que recibían instrucciones directas. Eso no se sale a la calle. El día 9 para intentar revertir el sentido del voto, eso en principio no es malo. Lo malo es que, como yo me malicio, pues se utilice para emplear de nuevo la violencia y llevarnos a un estado de tensión justo en vísperas de las elecciones que no conviene, evidentemente. Podría complicar las cosas. Bueno, veremos qué ocurre. Cataluña, perdona para los que votan allí, que los que no piensan lo que están pensando esta gente pasan miedo. Totalmente. Bueno, pues veremos cómo evoluciona conflicto Cataluña y sobre todo cómo afecta
a los resultados electorales. Exhumación de Franco. Queremos pulsar también sobre la mesa los acontecimientos históricos que hemos vivido. Se dijo, Isabel García, que iba a ser algo discreto, nada parecido. Yo creo que fue muy discreto, ¿no? Sí. Sí, hombre, yo creo que no hubiese... Retransmisión en directo. Nadie, ¿verdad? Nadie. No, pero a ver, yo creo que discreto porque solamente acudió la familia y bueno, a ver, se podía haber abierto a todas las televisiones internacionales, nacionales, etcétera, solamente se dio señal a través de la televisión española, como es lógico, que por eso es la televisión pública, pero no hubo a mi parecer no hay ningún boato ni ninguna historia que haga pensar que no fue una cosa discreta. Me refiero quizá por lo que vimos ese día, ¿no? Algo histórico sin duda. Si no hubiésemos dado la información, probablemente nos estarían criticando por haberlo hecho de hurtadillo. Es cierto, ¿no? O sea, una ministra que anunció que no se daría. Sí. ¿La ministra Calvo se refiere? Vale, que dijo que no iba a ser una cosa discreta. Iba a ser algo discreto, me refería en concreto a estas yo declaraciones. entiendo cómo es discreto lo que se ha hecho, vaya, no me parece... No ha habido pompa, no ha habido boato, claro, eso es verdad, no ha habido honores. Yo creo que sí. Eso es yo cierto. creo que eso es discreto. Vamos, ¿no? Yo coincido en saber que lo hicieran como lo hicieran y lo hubieran hecho mal. Como lo hiciéramos, nos iban a helicóptero, sin helicóptero, Ramón y María Ángeles. Bueno, la verdad es que creo que era una cosa que tenía que nadie se había puesto, quiero decir, de las fuerzas constitucionalistas, era un hecho que se tenía que producir en un momento u otro. Lo que yo sí que achaco, y el Partido Popular lo ha dicho, es que efectivamente yo creo que lo sobraba era el momento. Pasadas las elecciones hubiera estado, creemos, más adecuado. Porque bueno, pues sí, la derecha y la izquierda a veces se claro. Los polos opuestos se van uniendo. Como no estoy en un polo, no estoy en ningún polo, no me encuentro, pero la verdad es que eso es verdad que hemos coincidido todos por diferentes motivaciones, claro. Entonces yo creo que eso se podía haber hecho todavía más discreto pasadas las elecciones. Discreto al 100% es difícil porque efectivamente era el foco de atención y era algo histórico. Pero yo creo que efectivamente, igual que he dicho antes, el señor Sánchez lleva una campaña muy bien orquestada, una estrategia muy orquestada desde hace tiempo, además con todos los instrumentos del Estado a su servicio, que son poner determinados elementos para decir yo qué estupendo y qué bueno soy. Uno de ellos es exhumar a Franco en este momento, que no se me entienda mal. Otro, luego viene el Brexit, luego viene no sé, y ya estoy ahí yo como el salvador de la patria, porque Brexit, en Cataluña ha sido más contundente que hace meses. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con Pedro Sánchez? No, perdón. Luego no tiene el conflicto también. Yo estoy ahí y al final con todas las cosas se presentan las elecciones y lo de Franco pues muy bien. Pero ¿qué tenemos que decir de Franco? Aunque estemos en funciones, murió cuando yo era pequeña. Aunque estemos en funciones seguimos ejerciendo labores de gobierno, por tanto eso es muy discutible, pero bueno, sí se puede. Vale, hombre, lo que sería discutible es que no hicieras absolutamente nada durante este tiempo, sobre todo cuando se prolonga tanto, ¿no? ¿Qué habéis hecho durante este tiempo? Hombre, seguir legislando. No se ha hecho nada. Sí, se ha seguido ejerciendo la labor de gobierno. ¿Sacar a Franco? No, hombre, no, muchas más cosas. No. En cualquier caso, a Franco se le ha sacado cuando el calendario judicial ha permitido, cuando ha permitido el calendario judicial. Para nosotros hubiésemos querido sacarlo antes, y ya sabéis que la familia recurrió en varias ocasiones, y eso es lo que lo ha recasado. El calendario judicial lo que no permitía era sacarlo antes, pero no después. Esto es lo mismo que el principio. Cuando lo sacásemos se nos iba a criticar. Pero o sea que cuanto antes fuera mejor, porque antes normaliza. Porque se aprobó en el Congreso de los Diputados, por una ley histórica. El hecho estaba... Visto lo que ha pasado en los días siguientes a la exhumación, no tengo yo tan claro que le rente al Partido Popular, ni a favor ni en contra. ¿No? Vamos, no creo... ¿Cree que no vaya a afectar? O sea, que el CIS sería real. No, creo que el CIS que va a ser real. No, pero el CIS no es real, no por esos hechos, porque no lo es. Por muchos otros. Pero que no le afectaría. No critiquen el CIS, que fue el único que se acercó en abril. O sea que en la última entrega, porque los anteriores no. Pero no por esos elementos. No va a afectar lo de Franco, se refiere. Yo creo que no. Va a afectar más Cataluña con lo que pueda pasar, o puede pasar incluso que afecte esto de lo que estamos nosotros esbozando algunas cosillas, pero muy por encima, porque realmente no ha entrado el asunto en campaña, que es la economía. Los datos económicos y las perspectivas económicas. Eso prácticamente no ha entrado en campaña. Ahora me imagino que en el debate electoral televisado será un argumento importante. Eso y Cataluña creo yo que son los dos factores principales para estas elecciones. ¿Qué estamos oyendo en campaña, señor Climent? Porque se oye poco en campaña. Franco, en Cataluña y Franco. Yo no he escuchado otro discurso. Nosotros sí que hemos colocado en la agenda parte de lo que es nuestro programa. De hecho, ayer presentamos el programa también.
al resto de los candidatos no les he escuchado yo todavía programa. Imagino que se lo están guardando para la última semana, ¿no? Eso sí, todos se han puesto de acuerdo en atacar a Sánchez, eso sí. Sí, eso, es fácil atacar a Sánchez. Se presta porque tiene un halo. Claro. Es El debate del próximo lunes va a ser divertido en cualquier caso. Ábalos ha estado, por cierto, hoy, debate que ha reorganizado la cadena SER, decía que acusaba a Podemos de anteponer el poder y favorecer la derecha. ¿Favorece la derecha Podemos, señor Climent? Pues no. Yo creo que aquí cada uno hace la guerra por su cuenta, con los argumentos que le parecen a cada uno que le van a rentar más. Hay desde luego también unas ciertas inquinas personales que se notan también porque luego vienen los argumentarios, los grupos de WhatsApp y al final, lógicamente, los de un mismo partido dicen lo mismo y entonces dicen, uy, ha dicho lo mismo que el ministro. No, es que esto está previsto y organizado y además se sabe exactamente qué día tienen que decir tal mensaje. En fin, ¿De verdad que es así? Estas dos señoras... Yo sabía que... Yo te digo una cosa, yo soy miembro de la Ejecutiva Federal. Créanme, estas dos señoras lo saben. A ver, que hay argumentarios es cierto, pero que nos pongamos de acuerdo para decir las cosas, ya te digo yo que no. Hoy toca esto, mañana toca el otro. Hombre, el argumentario sí, claro, eso es normal. Pero lo cierto es que cada uno, lógicamente, va a emplear las armas que le resulten más favorables o que piensa que les pueden resultar más favorables, siempre con ese matiz también de las inquinas personales que hay pues entre Sánchez y Iglesias, entre Abascal y Rivera, fundamentalmente. Y bueno, pues todo eso también influye en esta campaña. Yo creo que el ciudadano no percibe ni hila tan fino, yo creo, ¿no? En general, el votante, aunque tenga las ideas claras o no las tenga, en este momento, a quien vota... ¿Creen que va a bajar la participación? Porque el votante aquí... no llega a eso, pero escucha los mensajes y entonces que Pablo Iglesias hable tan acremente de Pedro Sánchez y viceversa, pues eso el votante no sabe por qué es, pero sabe que hay un mensaje... Lo que sí es cierto es que Podemos ha impedido por cuarta vez que haya un gobierno progresista en este país, eso es cierto. Bueno, o sea, eso es así. O sea que... ¿Tienen la sensación que va a bajar la participación? También lo dicen todas las encuestas, señor Climent. ¿Esto podría a quién beneficiar, la baja participación? Se habla mucho del hastío, del cansancio del votante. Yo no lo tengo tan claro. No lo tiene tan claro. La media de participación siempre, más o menos, siempre ronda sobre el 70%. Sí, porque siempre tenemos la percepción de que estas son las buenas, estas son las decisivas. Y el ciudadano tiene más paciencia que nosotros, yo creo. Quizá cambie el grado de movilización en un bloque o en el otro. Igual que antes, que en las anteriores se supone que estaban más movilizados los votantes de izquierdas, ahora parece que son los de derechas los que estarían más por acudir a las urnas. Pero, en fin... Voto útil, eso sí que lo hemos escuchado también. Hombre, yo creo que... Bueno, hay dos cuestiones. El votante de izquierda se moviliza mucho, sobre todo a última hora, ¿vale? Porque es mucho más crítico y entonces decide su voto siempre un poco más tarde y la última semana siempre es crucial para nosotros los últimos días. Y el voto útil, yo creo que estamos en un momento en el que hay que invocar más que nunca el voto útil, ¿no? Por lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que salir del hastío, hay que proporcionar estabilidad al país, hay que pactar, pero claro, no es lo mismo el voto útil de un lado, el voto útil del otro. Un voto útil ella también va a invocar el voto útil del PP, yo invoco el voto útil del PSOE, ¿no? Pero bueno, yo creo que asociamos voto útil por un camino similar, aunque desde posturas distintas, en el sentido del voto útil y de hacer, a ver, ¿cómo lo explicaría? Que el voto de cabreo, que ha habido durante mucho tiempo contra PP o contra algunos, de alguna forma se relaje, porque el cabreo lleva a votar cosas que luego con el tiempo te das cuenta de que no aportan nada a la sociedad, ¿no? En ambos lados. Entonces yo me refería, yo entiendo que esto va por ahí, creo que como todo en la vida, como las personas, como los colectivos, pues las cosas van relajándose, se van viendo que a veces no todo es como creemos, en definitiva, que yo creo que va a votar bastante, bueno, lo de siempre, y un voto algo más, no sé, más práctico, no sé cómo llamarlo. Claro, hace 7 meses de las elecciones, señor Climent, y parece que estemos hablando de hace 2 años. Lo estuve pensando el otro día cuando tuviste la amabilidad de citarme a esta amable tertulia. Estuve pensándolo. Me llamaste en el mes de abril, poco antes de las elecciones, para hacer un análisis sobre cómo se presentaban los últimos días de campaña y yo te dije, a ver si vamos a repetir elecciones. Y tú me dijiste, no, por Dios. Y acerté, y te lo tengo que buscar porque tengo el vídeo. Bueno, pues que ese total y lo pondremos. Y te lo... Pero se lo digo porque hacía la reflexión de no hace tanto. No hace tanto. Y qué diferente una campaña de otra, porque recordemos que entonces
el mensaje era Vox, cuidado que viene la extrema derecha. Y sigue ahí, que algunos la han blanqueado permitiéndole participar de las instituciones y a mí me sigue pareciendo muy peligroso la extrema derecha, porque en los lugares donde gobierna está condicionando profundamente la acción de gobierno tanto del PP como de Ciudadanos. A mí me preocupa. Y lo que hablábamos antes de votar con más visceralidad o no, ¿sabes? A mí me parece preocupante bueno, tú decías que es verdad que eso se va relajando y con el tiempo parece que la gente vota menos con las tripas, como digo yo, pero yo siempre, cuando hay gente que me plantea que tiene dudas y tal, yo siempre le digo, cuidado con votar con el estómago, porque luego hay que gestionar 4 años, O sea, que te votas con el cabreo, claro, votas con el cabreo y tal, y luego te equivocas, y luego al día siguiente, eso nos pasó en Andalucía, ¿sabes? Luego había un compañero que votantes no militantes, sino votantes que de repente se habían cabreado mucho y habían dejado de ir a votar. Y al día siguiente decía, joder, que me arrepiento de no haber ido a votar. Yo, pues ahora no vale. Ahora no vale. Al principio de este debate, en tu primera intervención le has dicho, ahora venimos el 10N y después disfruten lo votado. Y es verdad. Sí, claro, disfruten lo votado. Yo por eso creo pero yo me refería porque creo que el nivel de crispación en la sociedad y, bueno, de algunas situaciones que han vivido, pues va menguando, pero que ocurre en nuestras propias vidas y en todo, ¿no? Sí. Entonces, un poco yo creo que ahora se va a votar un poco más con un poco más de racionalidad, entre comillas, que tampoco es hacer aquí una tesis doctoral, sino decir, bueno, vamos a ver. Hay 2 millones, ¿qué quiero millones de indecisos? 4 años. 2 millones de indecisos. Sí, pero 2 bueno, millones siempre de indecisos. yo tampoco creo que haya tanta gente indecisa, que dice que es indecisa. Bueno, yo tampoco sé si diría lo que voy a votar, si no fuera un público luego de donde soy, ¿no? Quiero decir, bueno, en mi caso sí, pero si yo fuera una ciudadana que no tuviera una militancia política, pues a lo mejor no lo decía. No ha decidido su voto. Entonces, bueno, yo creo que eso va un poco por ahí en la normalidad, pero yo un poco también lo que se decía, es cierto, a mí me preocupan los dos extremos. Me preocupaba Vox como muchos y me preocupaba hace un par de años cuando surgió el movimiento de Podemos, porque también es radicalismo a tope. Entonces, yo creo que ambas cosas... Yo sumo la preocupación por la influencia que puedan tener en el gobierno de España Esquerra Republicana, Batasuna, etcétera. Que también son un radicalismo tremendo. Importante. Bueno, pues seguiríamos horas y horas con nuestros invitados. Nos ha gustado esta tertulia. Seguramente la repetiremos con 2 políticas de 2 formaciones diferentes y, como no, con Vicent Climent. Ronda final, titulares de la noche. Señor Climent, delegado del periódico de aquí, Valencia, ¿cuál sería el suyo? Pues que yo creo que hemos asistido a un momento histórico en el que se han dado la razón María Ángeles e Isabel. Y esto no es moneda corriente, yo creo que hay que ponerlo en valor. Bueno, pues nos dejamos con esto, sí, este titular. Isabel García, candidata al Congreso por Valencia. Yo soy muy mala poniendo titulares de estos finales. Pues su reflexión sería... reservas. No, mi reflexión quizás es pedir a la ciudadanía que vote con sentido común. No se puede pedir el voto todavía, es verdad, pero que si están valorando a quién han de votar o no, que lo hagan con sentido común y que piensen lo que decíamos antes, que al final el voto se ha de gestionar durante 4 años, no solamente es el día 10N cuando lo depositas ahí, que se vote con más razón, con más cabeza que estómago, ¿no? Venga, pues gracias, Isabel García, nos vemos pronto. Y María Ángeles Ramón. Yo creo que la línea de conciliación en la que andamos esta mesa, y yo creo que más de que eso, de sentido común, que es lo que tiene que imperar, decirle a los ciudadanos que evidentemente vayan a votar y que lo hagan pensándolo bien, con sentido común y pensando que, bueno, que muchas cosas que se puedan decir son imposibles de llevar a la práctica. Lo que queremos es un país tranquilo, que funcione, que pueda resolver los problemas y, por supuesto, un gobierno que pueda hacer lo mismo. Bueno, pues gracias a los 3, buenas noches. Buenas noches, gracias. Terminamos así ahora. Mañana hay fútbol, no tenemos. El próximo jueves cogemos carrerilla, les esperamos como siempre a las 9 de la noche. Gracias por estar ahí, buenas noches, buena nit.